Bienvenidas, soy Exuberancia Carey y esto es Cultura Inversa. Es un programa de entrevistas donde unificaremos la cultura canaria con la diversidad y el colectivo LGTBI. Hemos hecho diferentes entrevistas pues, a cantantes, a asociaciones, actores, performance, y también vamos a hablar con el mundo del periodismo. Y estoy con Kiko Barroso, por favor. Que Kiko, me engañaron, es decir, me dijeron, vas a venir a la plaza de Sardina del Sur, corrígeme si me equivoco, no, perfecto, en Santa Lucía de Tirajana. Y claro, yo pensé que íbamos a estar dando tú y yo aquí las campanadas, y entonces me puse pues un trapito que pillé en casa y digo, pues venga para allá que nos vamos. Nunca es mucho para lo que uno decida, así que usted está estupenda. Fantástico, ya me quedo más tranquila. Sin duda que sí. Kiko, ¿quién es Kiko Barroso y cómo has llegado hasta aquí? Muchacha, qué preguntas, mi madre. Pues mira, Kiko Barroso hoy es un señor de 55 años, aparenta menos, pero mucho menos. Pero 55 son los que hay. Homosexual, con un poquito de pluma, pero sin complejos de momento. Alguien que de toda la vida siempre supo lo que le gustaba y lo que quería, que de niño soñaba con trabajar en la radio y de jovencito lo consiguió, y de adulto se mantiene de ese sueño del que afortunadamente puede seguir viviendo. Qué maravilloso poder decir vivo de lo que realmente soñé que iba a vivir, ¿no? Pues sí que también te cuesta tu trabajito y poner en estas últimas temporadas todos los días el despertador a las 5:40 de la mañana, pero es verdad que es un trabajo que tienes que trabajar mucho y echarle muchas horas, pero es un trabajo muy hermoso porque te permite estar en muchos lugares y contar muchas cosas, vivir muchas experiencias, y a veces también puede ser la atalaya de otras historias. Qué guay. Siempre en tus programas o en donde siempre trabajas, intentas meter algo de periodismo de inclusivo, de integrador, feminista, de que luche por el colectivo LGTBI, de diversidad. ¿Crees que hace falta más ese tipo de periodismo o ya estamos cubiertos? Claro que no estamos cubiertos, y claro que hace falta muchísimo más. Yo he tenido la suerte de trabajar siempre en un formato de programa, lo que se podría definir más o menos como un programa de autor. Eso te permite mucha libertad y que los contenidos tengan que ver bastante con la filosofía y con el criterio que tenga el propio conductor de programa. Ahora, en las últimas temporadas, comparto autoría con una compañera, con María Domene en Una más Uno, que seguimos manteniendo la misma filosofía, pero sí es verdad que de siempre a mí me parece que cuando haces un tipo de periodismo, un tipo de programa que definimos como actualidades del entretenimiento, tú tienes que apostar claro y rotundamente pues, por la parte más débil. Y a día de hoy la parte más débil es la que formamos parte, pues no solamente de los colectivos de ahí, sino todas las personas que tienen algún tipo de discriminación o sencillamente que no están en igualdad. El problema de la igualdad es que siempre la queremos con los superiores y nunca con los inferiores. Por eso hay que apostar siempre por la igualdad desde la perspectiva de quien tiene menos, que pueda tener lo que precise. Me parece perfecto. Además, es lo que decimos, ¿no? Las minorías, que hay que darle voz y a las que no las pueden tener, y que tú tienes la suerte de hacerlo a través de la radio, pues qué mejor voz que esa, ¿no? Claro, y porque en democracia las minorías cuentan, no los olvidemos, que no siempre fue verdad que la mayoría, es posible que la mayoría tome grandes decisiones, pero una mayoría no significa hacer lo que se quiera, ¿no? Una mayoría significa hacer lo que se deba, y las minorías desde luego necesitan también de tener esa parte que se les escuche, y también el cumplimiento de sus obligaciones, pero por supuesto también el que se le dé lo que se precisa. Kiko, llevas muchísimos años, no lo vamos a decir, ¿vale? Que se quede la imaginación. Bueno, ya dije que tenía edad, 55. Sí, pero, eso sí. Pero trabajando en la radio... Te voy a decir una cosa. Dime. Yo los años los digo, los kilos no. ¿Ves? A mí me pasa con los años y con los kilos. Eso es una no digo nada. Tú estás estupenda. Llevas muchos años en el mundo del periodismo. Casi 30, muchacha. Casi 30, ¿cómo va a ser imagínate. Eso? ¿Y has visto un cambio en lo que diversidad y cultura LGTBI en tus comienzos? ¿Ahora ha habido un cambio? Rotundo. Fíjate que ahora el gran cambio que tenemos ahora mismo es que las personas que somos LGTBI y que trabajamos en los medios
No necesitamos escondernos, no necesitamos taparnos, no necesitamos inventarnos que vivimos con un primo o que nuestra amiga o que vivimos con un sobrino o que vivimos con un tío o que de repente tuve una decepción tremenda con una chica y por eso yo no tengo novia. No, no, el gran cambio que se ha dado en los medios es que a día de hoy tú mismo dices quién eres y la libertad de cada uno. Hay gente que sigue armarizada y otra gente que no. Ese es el gran cambio. Y lo segundo es que yo creo que cada vez más dentro de todos los programas del tipo que sean, forma parte de los contenidos el hablar desde la normalidad y desde el respeto. Porque antiguamente se decía que el 10% de la población era homosexual. Yo creo que ahora el dato puede estar por arriba, hablando de que igual es posible que el 20% de la población sea LGTBI. ¿Te acuerdas lo que te decía las minorías cuentan? Cuenta. ¿Cómo no vamos a hablar de esta minoría? Sí. Que en algunos lugares es una mayoría. Pero Kiko, es verdad que cuando vemos en el panorama nacional, ¿no? Vemos los presentadores, que en casualidad, en su mayoría son personas del colectivo LGTBI, de grandes cadenas. Más hombres que mujeres. Más hombres que mujeres, pero también siempre hay mujeres, cada día se ve más. ¿Crees que está muy ligado la cultura con el tema del LGTBI? Como decimos, muchas veces siempre a mí me suelen decir, es que ustedes tienen un arte. ¿Crees que realmente es así, que está ligado la cultura, el arte con las personas del colectivo LGTBI? Yo ahí tengo como otra escala de valores, un poquito distinta, ¿no? A mí me parece que a veces lo que podemos tener es pluma, que pluma es como un gusto superior y un nivel superior. Porque creo que hay gente del colectivo que ni lee, ni va al teatro, ni ve el cine, ni ve películas, hay de todo, sí, hay de todo. Sí, claro. Lo que sí es verdad que hasta ahora habitualmente sí, las personas del colectivo hemos tenido como otra inquietud y probablemente como pasábamos tanto tiempo en soledad, porque no teníamos con quién compartir nuestras inquietudes, ¿qué es lo que hacíamos? Pues eso lo encontrábamos en los libros, eso lo encontrábamos en el mundo de la cultura, que siempre ha tenido un papel. Fíjate que esta es una expresión que se utiliza mucho en el colectivo, tolerante. A mí la palabra tolerancia no me gusta nada, porque cuando alguien dice que es tolerante parece que te está haciendo un favor. Yo opto por la palabra respeto. A mí me parece que el colectivo se ha ganado con mucho tiempo el respeto. Pues siempre encontramos respeto en los libros que leíamos, en las películas que veíamos, y por eso la gente del colectivo igual tenemos ese estereotipo de ser un poquito más culto. Yo creo que lo que hemos tenido es más necesidad y hemos sabido dónde encontrar esas ausencias que no teníamos, como el resto de colegas en la calle. Con estas entrevistas he aprendido un montón, muchísimas cosas que antes no me fijaba. Y en personas a las que he entrevistado me han comentado, muchas de estas personas del colectivo, por su situación social, no podían soñar, y gracias al teatro, gracias al cine, podían ser otras personas que no podían ser en su vida real. Y es verdad que muchas personas del colectivo siempre se agarraron a las artes escénicas o a diferentes medios para poder expresarse tal cual eran, ¿no? Fíjate, sobre todo, mayoritariamente las mujeres trans, es decir, en el mundo del travestismo, que empezó por ahí, el filón que encontraron para realizarse, porque no lo olvidemos nunca, la identidad no es la que te asigna, la identidad es la que tú sientes. Lo que tú sientes. Y nadie puede decirte lo que tú sientes y cómo lo sientes, y mucho menos si está bien o mal sentirlo. Nadie puede decirte si eso es bueno o es malo, nadie. Kiko, ¿cómo ves las nuevas generaciones de periodismo con lo que diversidad se refiere? Mira, estoy tan encantado, porque fíjate, tengo por ejemplo ahora mismo en la redacción un compañero muy joven, acabó la carrera hace un par de años y digo, caray, me reflejo en él, pero lo veo con mucha más formación que cuando yo empecé a trabajar en la radio. Vienen con muchísima preparación, porque esto es fundamental, porque claro, todo este tipo que estamos hablando tú y yo, esto no lo hemos tenido que... No nos lo pusieron en pena. Esto hemos tenido que batallarlo, o sufrirlo, o que celebrarlo, o que estudiarlo. Hoy de todos estos contenidos se estudia, hay mucho material, hay mucho publicado, hay mucho editado, y yo veo que viene una gente súper formada. Pero ojo, igual que hay una gente que viene súper formada, hay otra gente, lo que siempre se dice, no hay peor sordo que el que no quiera oír, y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y ahí tenemos cómo está la avanzadilla de algunos colectivos de extrema derecha que siguen pensando que lo tuyo y lo mío se cura con electroshock. Están bonitas, ¿verdad? Pues a mí me tienen que dar bastante chuchazos para curar todo esto. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba siendo jovencita en una librería muy conocida, que me preguntaban por literatura o novelas
de colectivo, en esa época no era el colectivo, era literatura gay. Sí. Y realmente cuando los llevaba era pornografía, Sí. es verdad Sí. que ahora en cambio encuentras autores, obras, ensayos, Y ahí poesía. hay un trabajo magnífico que hicieron la gente de Gales, la editorial Gaylética, de la librería Bercana, con Mili a Sí. la cabeza, con esa colección tan maravillosa, Salir del armario, con aquel primer libro, el capítulo 1, que es que los tengo todos. Los tienes todos. Soy un depravado, que casi no me sale la palabra, los tengo todos. Y algunos autores canarios también, ¿eh? Fíjate que tienen el primero, que era un encuentro imprevisto, que contaban una historia como súper bonita hace ya como 30 años. El buen trabajo que hicieron esta gente a través de la librería Bercana en publicar literatura con contenido normal, es decir, con contenido normalizado, en el que hablaban de la historia de amor de dos personas del mismo sexo, exactamente igual que toda la vida, lo contaba Corintellado. Sin llevarlo Porque, al claro, tema del erotismo, el porno, que parecía que solo podías ver sí, eso. solo. De ahí era signo de porno. De ahí que alguna parte de la derecha hable de que cuando tú dices que eres gay sientan solo vicio. Bueno, yo no sé qué tendrán ellos en su cabeza, pero evidentemente que algo hay de eso y de lo otro, de todo, como en los heteros, ¿o no? Como en todos lados. Ujú. Mira, hablando de Bercana, yo antes del boom de la Veneno, yo me compré el libro cuando salió. Claro. Aquí fue imposible. En uno de mis viajes a Madrid Sí. me lo compré en Bercana porque era imposible encontrarlo en las Bueno, librerías. yo aquí. recuerdo de comprar libros, el primero, que se llamaba Homosexualidad Hoy, y luego había otro libro que era de Óscar Guas, que fue un sociólogo de Barcelona que publicó su tesis doctoral, se llamaba La Sociedad Rosa, y explicaba todo lo que era, porque claro, lo tenía que aprender. Explicaba lo de los cuartos oscuros, lo de la Mariliente, qué palabra tan fea, pero qué guay, Pero pero cuántas- qué guay, cuántas ¿verdad? Mariliendres tenemos, Pero qué ¿verdad? guay, ¿no? Lo importante que son esas mujeres en nuestra vida. Pues todo eso lo explicaba Óscar en el libro. Con los años tuve oportunidad de entrevistarlo y fue su tesis doctoral. Todo eso hemos tenido que aprenderlo. Hoy todo eso está al alcance en Internet, en esa Qué plaza, en maravilla. esa ventana abierta al mundo. Por eso que la gente más joven tiene muchas más posibilidades que las que tuvimos nosotros. Y ojo, que a nosotros también, a la gente de mi generación, hubo otra gente anterior que nos hicieron el camino. Fueron los que se llevaron los palos. Fueron a los que también mataron, a los que asesinaron. A los que le lanzaron pero, piedra. pero el propio sistema. Sí. Son los que nos hicieron el camino en la dictadura y en la época de la transición. Ellos nos hicieron el camino, ellas nos hicieron el camino, y a ellos y a ellas les tenemos que estar eternamente agradecidos. Ciertamente. Kiko, cultura inversa. ¿Cómo ves la cultura en Canarias? Dice que en Canarias siempre va mucho más retrasado al nivel de España y a nivel de Europa en lo que cultura se refiere. ¿Piensas que es así? A mí me parece que no. A mí me parece que eso no es así. Y en el caso concreto, por ejemplo, fíjate, de Gran Canaria, hablando del colectivo, es que el parque de Santa Catarina fue antes que Chueca. Es que luego Checa llegó y está en Madrid, y allí pues tiene lo que tiene porque son 5 millones de habitantes en la capital de España. Pero es que aquí tuvimos el Parque Santa Catalina con un muelle de Santa Catalina por el que nos llegaban los turistas, porque el que nos venía toda la modernidad entraba por ese muelle, por ese puerto de la Luz y muelle de Santa Catalina. Con la cultura pasó lo mismo, por algo tan básico, porque aquí teníamos el Teatro Pere Galdós, y que precisamente todas las compañías, como iban en barco para hacer las Américas, aquí paraban y aquí daban conciertos, hacían actuaciones, por aquí pasaban los escritores. No es verdad que Europa esté mejor que nosotros. No es verdad. No sé si estamos nosotros mejor que ellos, pero peor seguro que no. Quizás sí, porque además yo me acuerdo que cuando Luis Fonsi en Tenerife tocaba en cualquier discoteca, Todos en empezaron la aquí. península no se conocía Todos ninguno de los empezaron aquí, latinos, ¿no? todos los que triunfaron en los 40, todos salían de aquí del World of Music, todos. Que a lo mejor sí que hace falta es democratizar esa cultura que llega a todos los pueblos. Sí es verdad que ¿notas alguna diferencia con respecto a las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con respecto a los pueblos o a las islas no capitalinas? Pues mira, pues sí, pues porque muchas veces lo que hablábamos antes, ¿no? Las minorías y las mayorías. Por eso es fundamental que este tipo de iniciativas se desarrollen en lugares que no sean los centrales, sino en lugares que están más alejados del centro. Es verdad que a lo mejor los ayuntamientos ahí tendrían que elaborar algunos tipos de ayuda, porque no es posible a lo mejor llevar las grandes producciones a los pueblos, pero sí es posible que la gente de los pueblos vayan con ayuda pública a los centros para poder disfrutar de esa macrocultura. Y luego está la microcultura que debe llegar a los pueblos, por no hablar de lo que significa ser LGTBI en un pueblo, que desde luego lo tiene más complicado que cuando vivimos en una gran ciudad, ¿o no? Y te llevas la sorpresa de cuando tú eres tú mismo y vives tu autenticidad a diario, pues la gente al final acaba por respetarte. O por lo menos aceptarlo, ¿no? No le queda otra. Te voy a leer, cito textualmente, una cosa que dijo en 2018 Rajoy, ¿vale? Y él dijo:
no es momento de hablar de esas cosas, a un periodista que le preguntaba, refiriéndose a la igualdad de género. ¿Y lo dijo a la primera o lo tuvo, se lo entendió bien? O, Yo creo que le costó, sí. ¿De qué si es momento de hablar en la actualidad? ¿Qué tiene que estar en los medios de Canarias ahora mismo? Mira, en los medios tiene que seguir estando a día de hoy, pues todos los problemas que tienen que ver con la desigualdad, del tipo que sea, tiene que estar en los medios. Y eso yo creo que es una realidad. Las cifras del paro siguen siendo preocupantes en Canarias. Y yo creo que cualquier estabilidad personal pasa por la laboral, eso es fundamental. Y en la medida de lo posible, porque las inversiones en ciencia, que no se nos emigren nuestros científicos. Tenemos 2 macro universidades con una capacidad de investigación y de producción que es increíble. No debemos desaprovechar todo ese talento debe quedarse aquí. Te voy a decir palabras al azar y tú dime lo primero que se te pase por la cabeza. Ojo, esto lo verán niños, puede ser. ¿Ah, sí? O sea que tengo... Si te digo radio. Palabras y sonrisa que se escucha. Orgullo. Respeto. Kiko Barroso. La sonrisa que se escucha. ¿Y palabra? Radio. Maravilloso. Kiko, con todas las entrevistas estoy pidiéndole que nos recomienden a mí, que tengo un cierto nivel de incultura de temática gay, la verdad, y de temática LGTBI, de temática diversa. Entonces, muchacha, nunca es tarde. Por eso te digo, entonces les estoy pidiendo que nos digan o bien un libro que quieran recomendarme a mí, a las personas que lo estamos viendo, o ver una película, una serie, o música que quiera escuchar. ¿Qué me recomiendan? Mira, yo soy un poco chaquetero para esto de la música y de los libros. ¿Sabes por qué? Porque como una canción me guste mucho, puedo estar dándole marcha atrás ahí, vamos aquí a los CDs no se rayan, ¿no? Y ahora en el Spotify tampoco. Le puedo dar marcha atrás. Yo lo pongo hasta en bucle, así. Todo lo más grande. Mira, el último libro que me estoy leyendo de Alejandro Palomas, que además tiene un vínculo muy interesante con Canarias, tuvo pareja muchos años que vivían en Tenerife, él ahora está radicado en Madrid. Un país para todos, de Alejandro Palomas, cuenta la historia... Un país para todos. Un país para todos. Cuenta la historia de un lugar en el que vive una viuda de mujer con 70 años y un vecino del que se hacen amigos, y ahí cuentan una historia súper bonita. Justo me casapeaba con él y le decía, jodido, que libro más triste, si eso no me lo compro. Y él me ha dicho que el final es bonito. Porque también yo estoy en una edad que quiero finales bonitos. ¿No lo has terminado entonces? No, estoy empezando, lo llevo más que 2 capítulos. Vale. Lo compré hace poquito. Te digo una cosa, es decir, que ya para tristeza tenemos la realidad. Yo cuando veo ficción quiero cosas bonitas. Mi película favorita es Pretty Woman, lo siento. Imagínate, pues claro. Ya con esto no quiero ser Pretty Woman. Yo quiero cuentos, claro, yo ya está. Mira que me asomo a la ventana y no veo ninguna limusina pasando por mí. Para realidad los informativos. Y luego, mira, hay películas que son muy buenas. A mí me parece que Fresa y Chocolate hay que verla 1000 veces. Ahí hay mucho mensaje que contar. Y luego, fíjate, si quieres algo un poquito más atrevido, que era Fall, esa serie tan maravillosa que de repente nos colocó a todos ahí como diciendo, wow, qué maravilla, ¿no? Y como hablo de la realidad del sistema sanitario en Estados Unidos y del VIH, ¿no? Y el impacto que tuvo en la sociedad americana, la verdad. Y luego estos días he estado viendo cómo, fíjate, Hospital Central, la gente que me conoce sabe que soy un enfermero frustrado. Me hubiera gustado estudiar enfermería, verdad que tener muy llamada selectividad y no era el caso. Y hay en Hospital Central, que ahora la serie la están reponiendo en México y tiene una revolución, por lo visto, sin precedentes, que aquí en España pasó un poquito desapercibido. 2 de los personajes, una médico y una enfermera, Maca, era una de ellas, pues por lo visto en México ha causado una revolución tremenda. Pues chica, vamos a revisar esos capítulos y ver una historia de chicas que no es tan habitual. Y ahí también necesitamos equipararnos y buscar un poquito claro la visibilidad de las chicas. Es verdad. Pues Kiko, ha sido un placer. Oye, para mí también. Conocerte en persona, porque yo siempre te he visto en los medios, conocerte en persona y poder hacer esta entrevista para Cultura Inversa. Salgo perdiendo al cambio, ¿verdad? No, pues gana. No. Gana, sí, gana. Además, cuando ya me los 55 años, digo, oye. Tú eres una truana. No, algo tengo. Tú eres una truana, claro. Un placer. Cultura Inversa, hoy con Kiko Barroso. Muchísimas gracias.